El inicio de los germanos empieza con los teutónicos y los cimbrios, pueblos descendientes de los daneses. Más adelante, los romanos ampliaron su territorio hasta lo que hoy conocemos como Alemania, implementando diferentes colonias a lo largo de los estados de Alemania. Por eso, hoy en día podemos observar influencia romana en construcciones y en la cultura. Es un cuerno de caza, está hecho de marfil. Estos cuernos eran utilizados por nobleza cuando iban de cacería. El escudo se usaba como protección, se le fue dando colores y símbolos que llegaban a representar diferentes grupos, pero más adelante se convirtió en un símbolo hereditario. El Sacro Imperio Romano Germánico tuvo su origen en el reino de Germania, mismo lugar en el cual tuvo mayor vigor la autoridad real. Este imperio se transformó en la Europa principal, potencia de Europa. ¿Por qué sacro? Porque fue un imperio cristiano que hizo renacer la idea de la cristiandad. Ahora hablemos del cristianismo. Esta es una reliquia de Bizancio, una cruz con la imagen de Saint Stephen. El cristianismo se convirtió en la religión principal con Constantino I. Después de ser separada en el imperio bizantino y la iglesia romana, vinieron más problemas que marcarán la historia alemana en la Edad Media. Esta imagen es de la inauguración del Reichstag por William II en Whitehall, en Berlín. El Reichstag fue elegido con la base general, secreta y directa de sufragio. Su poder era limitado al área de legislación. En otras palabras, tenía muy poca influencia en la composición y políticas del gobierno. En la siguiente imagen observamos a Bismarck en la sesión en la cual dijo las siguientes palabras: "Nosotros, los alemanes, tenemos miedo de Dios, pero de nada más en el mundo". Esta frase se hizo muy famosa mostrando la fuerza nacional de Alemania. Estos son de izquierda a derecha, de menor a mayor importancia, empezando con los soldados recién llegados, que eran también los primeros en el campo de batalla, y los últimos son de la SS, que era la policía encargada de proteger a Adolf Hitler. El objetivo principal del uniforme nazi fue el tratar de hacer énfasis en la unión de los miembros del partido. Además de esto, el uniforme era útil para atraer a los jóvenes y nuevos miembros del grupo, ya que se creía que demostraba seguridad y madurez. La propaganda y publicidad nazi fue una parte sumamente importante de la campaña del Partido Nacional Socialista, ya que a través de ella se lograba llegar a la mente de las personas para convencerlas de que lo que Hitler y sus aliados pensaban era lo correcto. Las propagandas, como la de imagen, servían reclutar soldados desde que estos eran muy pequeños, haciéndoles sentir que era el camino correcto. Estas acciones llevaron a la formación del grupo Juventudes Hitlerianas, un programa para educar y formar a los niños y jóvenes alemanes de manera en la que desde muy temprana edad crean en la ideología nazi y cuenten con un entendimiento militar avanzado. Este tipo de anuncios sirvieron para representar y comunicar que Adolf Hitler era la nueva cabeza del gobierno alemán. En aquella época, Alemania no tenía un muy buen estado tanto económico como social, gracias a los daños de la Primera Guerra Mundial, y lo que este póster representaba era cómo Hitler prometió cambiar la imagen de Alemania ante el mundo y devolver al país el lugar en donde supuestamente merecía estar, lo cual hizo a la gente creer en él y sentir que iban a tener una vida mejor, después de que llegara al cargo. Los campos de concentración eran los lugares a donde todos los judíos o personas que no pertenecían a la raza aria eran enviados. Después de ser seleccionados, los que eran considerados no útiles se enviaban a los campos de exterminio, donde se les decía que se les iba a dar una ducha y por las regaderas salía un gas que al contacto con el oxígeno mataba a las personas en cuestión de segundos. Uno de los campos más conocidos y grandes fue el de Auschwitz. La versión oficial dice que en este lugar fueron asesinados alrededor de 1.6 millones de personas. El fin de la guerra llega gracias a la ayuda estadounidense, que en conjunto con los aliados logran frenar a los nazis y después de forzar a Japón a retirarse de la guerra debido al uso de las bombas atómicas, Alemania queda muy debilitada y Hitler es asesinado, según la versión oficial. Para comenzar, las civilizaciones antiguas como los mayas, aztecas, toltecas y totonacas, entre otros. De todas sus invenciones, la que más usamos es el calendario maya. La pirámide maya en Chichén Itzá, Yucatán, México, es usada como calendario, porque tiene 4 pasillos de escaleras, cada uno con 91 escalones y una plataforma al final. Todos suman 365, número de días al año.
Otro aspecto importante es la escritura azteca, hecha por símbolos llamados pictogramas. No tenían alfabeto, pero usaban dibujos para representar eventos, cosas o sonidos. Solo la gente importante sabía leerlos y escribirlos. Para continuar, Tenochtitlan. De mayo 26 de 1521 a agosto 13 de 1521 fue cuando el Imperio Azteca perdió batalla contra los españoles dirigidos por Hernán Cortés. En 1528, Francisco de Montejo conquistó la civilización maya del norte. Ahora, la decena trágica. El asesinato de Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez, planeada para quitarle la presidencia a Madero. Para continuar, Álvaro Obregón y cómo llegó al poder. Álvaro Obregón fue el ministro de Guerra de Carranza en 1915 contra el régimen de Huerta. Apoyaba la decisión de la gente de Sonora de seguir al gobierno de Coahuila, Venustiano Carranza. La idea era mantener a Carranza como líder de la revolución al régimen de Huerta. Posteriormente Carranza es asesinado y Álvaro Obregón sube al poder. Lázaro Cárdenas fue presidente de México de 1934 a 1940. Es conocido por crear muchos movimientos como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. En 1938 creó el Partido de la Revolución Mexicana. Para continuar, se creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por Venustiano Carranza en 1917, producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento ha permanecido y sido modificado hasta la actualidad 200 veces. El Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, por Miguel Hidalgo y Costilla, para motivar a los criollos a pelear por su independencia. El mismo día, antes de la batalla, Miguel Hidalgo trató de unificar a sus tropas. Desafortunadamente, Allende y Aldama causaron que la batalla comenzara antes de lo planeado. La razón por la que se desató esta batalla fue porque había mucha indiferencia hacia los criollos. Del mismo modo, la matanza de Morelos motivó a los criollos a pelear para ganar la batalla. Los criollos planearon sus ataques y muchos fueron asesinados por los españoles. Al final, ganaron la guerra y consiguieron la independencia. México fue reconocido como país independiente hasta 1821, pero gracias a Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y especialmente Hidalgo, México fue libre al menos del Imperio español.